Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy estoy completamente emocionado porque vamos a iniciar con una nueva sección de este canal. Es una sección que se llama Gente como tú y pues la idea es poder entrevistar a gente como tú o como yo, gente de a pie que anda todos los días en la calle, que de igual forma tiene una vida como la tuya o como la mía. Y la idea nace de este podcast porque alguien me propone un día un juego que se llama, o así me lo propuso, escuchar sin juzgar, ¿no? Y muchas veces este tipo de cosas no las hacemos. Normalmente andamos viendo todo el tiempo qué es lo que anda haciendo el otro y por qué lo anda haciendo. Entonces la idea es pues conocer a personas, conocer a gente como tú y como yo, y aprender algo de ellas, aprender algo de esto que pasa continuamente. Hoy tengo el gusto y quiero agradecerle de tener conmigo Witsi, no es su nombre real. Mm, Conoceremos por qué le decimos Witsi, por qué lo llamamos así a lo largo del video. Quiero agradecerle muchísimo, de verdad. De entrada, porque querer estar aquí en este momento, por querer compartir conmigo y por todo lo que me ha ayudado pues en esto de la parte de las redes. Muchísimas gracias, Witsi, por estar aquí con nosotros y pues esperemos que pasemos un excelente momento y que ustedes también se diviertan con nosotros, aprendan con nosotros y vivamos juntos pues esta vida de la gente como tú o como yo. Gracias por estar con nosotros. Pues listo, estamos aquí con Witsi. De verdad, un placer por tenerte aquí conmigo. Quiero decirles que hoy es su cumpleaños, entonces es un día especial. De verdad también le agradezco aún más por estar aquí conmigo pues, en su cumpleaños, por compartir esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Witsi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartir esto que estoy haciendo, por todo el impulso pues estas ganas, ¿no? De lo que hicimos. Y para empezar con esto me gustaría preguntarte, ¿por qué Witsi? ¿De dónde sale Witsi y cómo te llamas realmente? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Igualmente es un gusto compartir este espacio, este lugar importante, esta sección que tiene ahora mi buen amigo Isaí. Bueno, surge el tema del nombre porque son nombres que se asignan en la danza prehispánica en una idea de tratar de entender nuestras energías natales según como era antiguamente el calendario azteca, o como se le llama ahora calendario azteca, o como su nombre es el Tonalpohualli. Entonces, a partir de un fechamiento prehispánico, surgen información, datos de cuál es tu ave de poder, cuál es tu día, cuál es tu color, cuál es tu lugar primigenio, es decir, como una carta astral, pero para resumirlo, azteca, por decirlo de alguna forma. Y entonces mi ave, por el tonal, por mi numeral que es 2, es Huitzilin, que significa colibrí. Ok. ¿Vale? Y entonces, pues en realidad es un nombre un poco más largo, que es Huitzitesca, que significa espejo de colibrí. Pero pues mis amigos de la danza usualmente y ya gente que me conoce en la calle, en el trabajo, pues terminan por decirme Huitzi, ¿no? Como en una abreviación. Pero mi nombre, digamos, de pila, mi nombre civil, es Leonardo Munguía. Leonardo Muguía, muy bien. Entonces Witsi nace por lo que es la parte de la danza. De la danza, exacto. Perfecto, pues bueno, yo creo que tomaremos un poquito más ese tema de la danza más adelante, pero me gustaría preguntarte primero, ¿qué es lo que recuerdas de tu infancia? Estas preguntas es para conocerte un poquito más, para conocer un poquito más de ti. Hay veces que pues bueno, conocemos a la gente o estamos mucho tiempo con ellos y a veces conocemos poco de su historia. Vemos a las personas caminando, vemos a nuestros amigos y a menos de que hayamos compartido mucho tiempo con ellos, conocemos un poco más, pero realmente los conocemos poco, ¿no? Entonces la idea es conocerte de entrada yo un poco más y que nuestros amigos que nos puedan escuchar también te conozcan un poco más. ¿Qué de tu infancia, que si piensas en un momento, a qué momento retrocederías y por qué? Bueno, de mi infancia inmediata, a la casa de mi abuelo José Luis Munguía, mi abuelo paterno,
porque ahí fue donde yo nací y crecí mis primeros años de vida, como de mis 0 a mis 5 años. Y entonces pues tengo un recuerdo de la azotea de su casa y un árbol de eucalipto gigantesco que medía más de 2 pisos de altura, y ahí subía con mi hermana, la mayor, y con mi tía, la menor, a jugar y a hacer travesuras y asomarnos y estar ahí con los perros. Y pues para mí Nezahualcóyotl fue un lugar muy emblemático. O sea, mis primeros recuerdos, así ya conscientes y que aún los tengo muy presentes, es ahí en casa de mi abuelo José Luis. Y pues tengo un par de anécdotas de ese espacio, de ese lugar, ¿no? Entonces por eso se vuelve emblemático. Cuéntanos alguna de esas anécdotas. Bueno, hay una. Mi abuelo tenía un balcón y ¿Ok? ahí todas las tardes pasaba una niña muy bonita con su mamá. Regresaban del kinder y yo me asomaba viendo cómo pasaba, y yo siempre pensé que me gustaba mucho, ¿no? Hasta recuerdo su nombre, se llamaba Belén. Ok. Y entonces, pues se dio cuenta mi tía y mi hermana que me gustaba, ¿no? Y me empiezan a hacer bulla de, ay, te gusta y no sé qué. Bueno, el caso es que mi tía me propone una tarde de, pues dile que sea tu novia, pero llévale un regalo. Y entonces no sé cómo consiguió mi tía unos popotes, Ok. unas tijeras y hilo, ¿no? Y entonces empezó a cortar popote, así en cachitos, y lo empieza a ensartar, hace un collar, hace una pulserita, consiguen una bolsa de plástico, de esas de la tienda cualquier común, y la echa, la hace un nudo y le dice, vamos a su casa. Esta niña vivía en la esquina de la calle. Y ahí vamos los tres, ¿no? Pasamos la fábrica, porque en medio de la calle mi abuelo había una fábrica de cocada. Ok. En las tardes solía muy rico porque estaban fabricando las famosas cocadas. Pasamos la fábrica, llegamos, tocamos la puerta, sale la mamá y se nos queda viendo y se da cuenta de la intención, porque se había dado cuenta que yo siempre me le quedaba viendo a ellas, ¿no? Cuando Ujú. pasaban desde el balcón de mi abuelo. Y entonces le gritan, Belén, ven por favor. Y se asoma Belén y así como la veo de frente, porque nunca la había visto de frente, pues me da así un miedo tremendo. Y mi tía le dice, no, es que Leonardo le quería decir que no. Y cuando dijo eso de Leonardo le quería decir que fuera su... Me echo a correr a la casa Ok. y se quedaron pues, riendo las 4, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Y bueno, esa es una imagen. Tal vez otra que tengo de esa infancia es que mi abuelo tenía en la esquina una taquería y preparaba ahí tacos y unos olores deliciosos. Entonces alguna vez la invitó a mamá a que fuera a comer, a probarlos. Y no nos quedamos con los comensales, ¿no? Afuera del puesto, sino yo me metí y me acuerdo que mi abuelo me preparó un taco y me lo dio, pero pues yo veía a mi abuelo gigantesco, ¿no? Claro. Y ahí yo escuché el ruido y él despachando y todo, y así anécdotas por el estilo. ¿Qué edad tenías en esos recuerdos, Betsy? 3 años, 3, 4 años, O sea, realmente eras muy joven, o sea, muy chiquitos. sí, muy chiquito. Sí, sí. ¿Tienes recuerdos realmente, creo que de tiempo, pues, atrás? Yo personalmente, pues, creo que como 4 años, ¿no? Cuando voy. ¿Qué te marca en ese momento de la infancia? O sea, ya cuando vas creciendo, entras, por ejemplo, a la parte de la primaria, Ujú. eh, nos vamos desenvolviendo, vamos teniendo diferentes recuerdos, entramos a la escuela, vienen los amigos, la relación con los padres. ¿Qué te marca? ¿Qué te marca, por ejemplo, con los amigos? ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer en ese momento cuando eras infante con tus amigos o en tu casa para divertirte? Bien, tengo otro recuerdo, pero ya propiamente cuando entré al kinder, ¿no? De hecho, me metieron un año antes de lo que es el programa escolar, porque yo quería ir con mi hermana, porque ella Ok. como la mandaban, era 2 años más grande que yo, pues yo veía cómo se iba y regresaba bien contenta. Y decía, mamá, yo quiero ir a la escuela. A ver, deja ver si te puedo inscribir. Y me inscribieron. Y bueno, ahí en el kinder nos pusieron con plastilina a hacer unas figuras Ajá. y le dice la maestra a mamá cuando salí de la escuela y después de hacer esas figuras, señora, ¿su hijo practica alguna arte o alguien de su casa se dedica a algo artístico, al dibujo o algo? No, ¿por qué, maestra? No, es que le quiero mostrar esto que hizo Leonardo. Y entonces saca una figura de plastilina que había hecho y dice, o sea, mire, hizo, les pedí que hicieran una figura de algún oficio, de la gente que se dedica a la papelería, a la albañilería, a los carteros, no sé, oficios, ¿no?
Y yo tengo presente que pues, me acordé de cuando íbamos a comprar carne del carnicero. Y entonces hice, no sé cómo se le llame esta parte, esta tabla gigantesca donde pican la carne. Entonces Ok, hice la base esa, hice al carnicero con su mandil y su machete. muy bien. Entonces, o sea, tú haces manualidades, bueno, no sé cómo se le llame, escultura desde chico tienes habilidad para eso. Pues nadie me había enseñado, o sea, en realidad recuerdo que se me daba fácilmente y lo desarrollaba. Ya después fui descubriendo que esa parte artística a mí me puede demasiado y pues marcó mi vida y sobre todo más años más adelante, ¿no? Y en tu familia, en la relación familiar, ¿qué te marca, Betsy, en la infancia? En la infancia, una mamá que siempre se la pasó trabajando y que era muy cariñosa y nos cuidó siempre demasiado y que al mismo tiempo escuchaba música muy peculiar, ¿no? Que ahora le recuerdo y le da risa. Amanda Miguel y cosas así. Y Ok, recuerdo las canciones claramente cuando ella estaba lavando, ¿no? Y las canciones, ¿no? Mientras veía las caricaturas. Y por parte de mi papá, pues tal vez en ese sentido, pues una persona muy callada, muy silenciosa, que se la pasaba todo el tiempo trabajando. Y por parte de mis tíos y sobre todo mi abuelo, pues un cariño muy profundo, muy profundo. Yo fui el primogénito de mis primos y también de mi papá. Entonces, pues era de alguna forma como el changuito, ¿no? Que los hacía reír y demás. En ese tiempo estaba Michael Jackson de moda ok, y yo imitaba los pasos de Michael Jackson y me hacían ruedita y ahí me hacían freestyle. O sea, una familia que me quería mucho, recuerdos. muy bien. ¿Quién te cuida en ese momento? Porque me dices que tu mamá, pues en el trabajo, entonces, pues en el núcleo familiar, ¿quién representa esa parte de, no sé, no sé si sí tu mamá o alguien más toma esa figura materna o paterna porque los padres salen de la casa a hacer otras actividades? Es que ahí es muy curiosa la historia porque mamá era muy joven, ¿no? Muy, Ok, muy jovencita. Eran como los clásicos perfiles de las mujeres que se embarazan muy jóvenes. Y entonces mamá, pues le faltaban elementos como madre. Pero para mi buena suerte estaba ahí mi abuela Teresa, ok, Teresa Huerta. Y a la par le daba consejos a mamá y pues de alguna forma también me cuidaba, ¿no? En mis primeros pasos me acuerdo que ahí en la sala de mi abuelo fueron agarrándome de la pared, ¿no? Dejé de gatear inmediatamente y caminando ahí en la casa de mi abuela. Fue mi abuela y mi madre la que me criaron cuando era bebé. muy bien. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor, tengo un hermano que me sigue, que es, podría decir, el mediano, y tengo uno que es más chico aún. ¿Cómo fue tu relación con tus hermanos en la infancia? Con mi hermana fue bonita, pero siempre fue de guerra, ¿no? Porque los dos éramos muy traviesos Ok, y siempre nos la pasábamos o muy bien o siempre jugando pesado. Con mi hermano Misa, a mí me tocó de alguna forma cuidarlo, ¿no? Llevarlo a la escuela, enseñarle un par de cosas, incluso ya siendo un poco grandes. Y con mi hermano Fernando, el más chiquito, ya no pude tener mucha relación porque cuando él era bebé, tenía unos 4 o 5 años, ya casi no lo veía, me la pasaba yendo a otros lugares, visitando otros familiares y, y a los 17 me voy de la casa y pues no tengo ya así, una relación directa con él, sino hasta apenas que ya hace un par de años que empecé a interactuar con él y empecé a tener una relación con el más chico. qué bueno, me da Ujú. muchísimo gusto que hayas retomado la relación con tu hermano. Obviamente pues uno empieza a crecer, ¿no? Y viene esta parte de la adolescencia. ¿Hay algo más que recuerdes antes de pasar a la parte de la adolescencia de tu época de primaria que nos quisieras compartir en esa época de la infancia? Sí, como muchos cambios de hogar, de casa, porque de casa de mi abuelo, mi papá tenía el proyecto de ya comprar un terreno, Ok, pero habían tenido una especie de discusión, algo no pasaba ahí bien, y nos fuimos a vivir a Ixtapalapa, pero a la zona de Periférico y Eje 6, a algún terreno que le prestaron a mi padre ahí, lo que ahora está, lo que sería enfrente de Parque Cuitláhuac, y de ahí consiguió el terreno y nos fuimos a vivir a Chimalhuacán. Y entonces recuerdo que pues en ese momento habría conocido 3, 4 primarias diferentes. te moviste mucho tiempo. Sí, en lo que sí en ese ¿Eso periodo. te destabilizaba a ti o cómo lo tomabas el cambio de un lugar a otro? Porque a veces para un infante es difícil, ¿no? Tienes amigos a lo mejor en algún lugar y dejarlos.
¿Cómo sucedió para ti esto? Era curioso porque no me afectaba, pero creo que tampoco me benefició en el sentido de esos amigos entrañables, ¿no? De años. Y entonces de ese salto en salto yo fui comparando mi nivel, por decirlo así, ¿no? Intelectual con respecto a las zonas donde vivía, porque la primaria de Nezahualcóyotl no es la primaria de Iztapalapa y de ninguna forma es la primaria de Chimalhuacán, ¿no? Es decir, en Nezahualcóyotl había un nivel económico y había un nivel, ¿no?, de profesores y demás. Claro. Llego a Iztapalapa y me encuentro con que hasta nos daban desayuno y que yo destacaba con respecto a mis lecturas, mis tareas, y era muy querido. Y llego a Chimalhuacán y me doy cuenta que pues es tierra salvaje, o sea, vivíamos en una zona sumamente marginal, ¿no? Y era pues todos contra todos y agresivos y no, es una cosa bien distinta, bien abrupta. ¿Y eso cómo te hace sentir? Me hacía sentir mal y ya cuando nos fuimos al terreno que compró mi papá en Chimalhuacán, me hacía sentir pues vulnerable, ¿no? Agredido. De hecho, yo me iba solo a la escuela. No era peligroso en ese momento, Chimalhuacán, pero los niños eran muy salvajes y me tenía que estar cuidando de dos, tres de ellos porque pues era de que te robaran o te dieran unas patadas o mucho vicio también, ¿no? ¿Tuviste que llegar a los golpes en algún momento? Sí, pero no, yo no los daba, ¿no? Me los daban. Porque mamá siempre nos educó de una forma de no ser agresivos y ser educados, ¿no? Okay. Entonces, pues era difícil. Alguna vez tuvo que ir mamá a hablar con alguno de los chavos, cuando todavía se permitía ese perfil de los que reprobaban 3, 4, 5 veces el mismo año. Entonces yo iba a la escuela con una cierta edad y ellos pues tenían 4 o 5 años más. Y se aprovechaban de los más Y se chicos. aprovechaban de los más chicos definitivamente. Ok, una vida complicada, de verdad, debe haber sido difícil. Sí, pues marginal. Sí, esos años fueron complicados en el sentido de adaptación y también en el sentido económico, porque como papá estaba construyendo la casa, pues los recursos eran bien escasos para todo. Ok, Witsi, ¿y qué edad tenías más o menos en este periodo de tu vida? Estoy hablando que tenía como de unos 7, 9 años. ¿Y hasta qué periodo termina? Hasta los 9 porque mamá se separa de mi papá Ok, y entonces consigue y genera una nueva relación con otra pareja y decide separarse de mi padre y entonces hay otro cambio de casa nuevamente y otro cambio de escuela. Tenía, recuerdo perfectamente, 9 años. Iba a entrar a quinto grado. Y entonces, de la marginalidad de Chimalhuacán, me lleva a otro ambiente, a otra geografía completamente distinta, que fue muy fortuita, pero le agradezco mucho porque conocí otra faceta de la vida misma, ¿no? Que fue el campo, que fue la montaña, que fue la naturaleza. ok, O sea, tal cual nos llevó a vivir a un pueblo, muy bien. que es San Francisco Ixtapaluca. Ahí te vas con la pareja de tu mamá ya ahora. Sí, sí, sí. Y emocionalmente, pues obviamente dejas a tu papá, Ujú, se rompe tu familia, ujú. tu mamá adquiere otra pareja. ¿Tú qué edad tenías en ese momento? 9 años. 9 años. Sí, Ah, pues sí, estabas todo chico. sí, sí. ¿Cómo te pega a ti o cómo vives, cómo sientes ese momento con todos esos cambios que conllevan? Pues como los otros cambios, igual los tomaba como algo natural, algo que estaba pasando. Sí me afectaba, pero no al grado en el que me pusiera triste, porque pues también mamá procuraba hablar con nosotros, ¿no? Muy bien. Explicarnos cómo estaban pasando las cosas, por qué estaban pasando y qué era lo que ahora se tenía que hacer. Siempre nos enfocó en una idea de tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, siempre había algo que hacer, había una tarea. Una de ellas, la importante, pues la escuela. Y otra, ayudarle en el quehacer. Y cuando fuimos allá al pueblo, pues su pareja tenía un taller de fundición. Ok. Y era en vacaciones meterse al taller a ayudarle. Ah, muy bien. Sí, ¿Y sí. cómo era la relación con la pareja de tu mamá? Era buena. Era una persona completamente distinta a mi papá porque era una persona que sí platicaba con nosotros, era más atenta, cariñosa, traía un tema que era pues, el fútbol, ¿no? Y le apasionaba mucho eso. Y me le inculcó como una idea de hacer un deporte. Y yo, pues llegando a un pueblo donde todos son futbolistas y es el único deporte que se practicaba, Ok, no sabía jugar nada de fútbol y los niños se burlaban mucho de mí por eso. claro. Pero pues al yo querer adaptarme
a ese nuevo estilo de vida, pues empecé a jugar fútbol. Para mi buena suerte me encontré a una persona que integró un grupo de fútbol de todos los que éramos rechazados porque no sabíamos jugar, de los otros equipos, y nos empezó a entrenar. Él venía de las segundas fuerzas básicas del Pachuca. Ah, muy bien. Entonces traía él ya una técnica, un profesionalismo. Y nos empezó a entrenar al grado en el que nos volvimos uno de los mejores equipos del pueblo. Entonces juegas también bien fútbol ahora. Jugaba porque ya no tengo condición física, y ya en la adolescencia con las lesiones me di cuenta que no era lo que quería hacer realmente. ¿En qué momento te das cuenta qué quieres hacer realmente? Ya cuando entro a la secundaria, retomo la relación con mi papá. Ok. Lo voy a buscar a su casa con mi hermano. Fueron como 3 años que lo dejamos de Pero ver. perdón que te interrumpa. Lo vas a buscar a la casa con tu hermana. Entonces, cuando viene la separación antes, también se divide tu familia y la relación con tus hermanos. ¿Se queda tu hermana con tu papá? ¿Qué sucede ahí? No, cuando se separa mi mamá, mi papá, nos vamos todos con mi madre, ¿no? En ese momento, pues mi hermano, el más chico, no existía. Okay. Que él es hijo de la relación con su pareja. Perfecto. Entonces, pues nos vamos prácticamente todos. Mi hermana y yo crecemos, estamos en la secundaria, y mamá nos dice, vayan a buscar a su papá porque tienen que platicar con él, ¿no? Okay. Y pues nos fuimos nosotros los de la iniciativa de ir a su casa a ver qué onda, ¿no? De hecho, cuando nos vio llegar, se sorprendió mucho, ¿no? Se quedó así. Claro. Y se empieza a reír y dice, bienvenidos, pásenme a ver, vamos a platicar, estoy haciendo esto, saluden a su nuevo hermano, un medio hermano que había tenido con su nueva relación. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, o sea, tu papá se ríe, pero lo permite entonces y después de ahí continúas con una relación con él? Sí, pues el hecho de saber que, o sea, volver a ver los cuadros que había visto cuando era niño, el mismo sillón, el mismo espacio, la casa un poco solamente modificada, me sentía muy raro, ¿sabes? Como cuando te pasa algo feo y sientes como que te doblas por la mitad, Claro. por dentro, ¿no? Y no sabía cómo tomarlo, o sea, no sabía si llorar o reírme con él. Y total, que después se fue volviendo algo natural, ¿no? Y conocí a mi hermano y también se me hizo muy raro, mi medio hermano que tengo con él. Y ya ahí cambió todo porque empecé a tener otra vez contacto con la que era la familia de mi padre. Okay. Y estoy hablando de mis tíos paternos y mi abuelita Teresa, la que me cuidaba de bebé. Ah, ok, perfecto. Ajá. Y en ese momento entonces te das cuenta de qué es lo que quieres hacer. Me doy cuenta de que quiero saber más de la familia de mi papá. Ajá. Y me doy cuenta claramente de que pues, la familia que tengo allá es otro tipo de familia. Claro. ¿No? Entonces integrar todo eso al mismo tiempo me fue difícil. No sabía qué quería hacer, pero sí sabía qué era lo que no quería hacer. Ok. O sea, realmente este tipo de vivencias y de experiencias en tu vida te fueron orientando de alguna forma. A lo mejor todavía no descubrías qué era exactamente lo que Witsi quería, pero sí sabía lo que no quería. Exacto. ¿En qué momento Witsi sabe qué es lo que quiere? Ah, bien. Esa parte de la historia de mi vida es también, yo creo que después de la infancia y estos destellos bonitos de la inocencia total, es cuando tengo contacto con uno de mis tíos. Mi tío José Luis Munguía, en ese momento estaba ya graduándose en odontología en la FES Zaragoza. Y entonces pues yo cuando me lo vuelvo a encontrar, él siempre me cargaba, me llevaba a ver esto, que el otro, pero de bebé. Y ahora me lo encuentro como adolescente y me lo encuentro con la misma energía, ¿no? Una sonrisa hermosa y siempre un comentario inteligente, ¿no? Y pues él, siendo una persona culta y muy sensible, pues se da cuenta que estoy completamente desorientado por todo este tema de la separación y de que, pues, o sea, hay atención en la casa, pero no la más precisamente cultural, y me empieza a acercar a los libros. Y por las noches en casa de mi abuela, cuando nos íbamos a dormir, él sacaba un manotreto así, de cosas que había escrito, que eran cosas cotidianas, y que era poesía, y que eran cuentos, y que eran obras de teatro. Y me empieza a leer, me dice, oye, ¿qué piensas de este poema? No lo entendía, pero él me empezaba a explicar qué simbolizaba, ¿no? En sus poemas, la ventana, qué simbolizaban los zapatos, y me empieza a transportar a un mundo de literatura. Entonces yo todavía estando en casa de mamá, terminando la secundaria,
pues dejé de jugar fútbol y empecé a leer a Isaac Asimov, empecé a intentar a leer a Dostoyevsky y me encuentro con un libro que se me hizo muy enigmático en su biblioteca, que era una biblioteca chiquita pero muy exacta, que era el Diario del Che en Bolivia. Muy bien. Pues fíjate que eso de la lectura es muy interesante y quiero aprovechar un poquito para decirles que lo adquieran, un hábito bien interesante, es un mundo bien bonito, de verdad bien bonito por allá. Qué bueno que hubo alguien que te legara este mundo de la lectura. Dejaste entonces el deporte, pero lo dejas por un hábito que también pues es sano, ¿no? Y es muy constructivo. Eh, eh, ¿Por qué sale esto de la lectura? ¿Es algo que te ha marcado al resto de tu vida? ¿Te ha llevado a tomar alguna decisión o por qué se vuelve importante la lectura en tu vida? Bien, empecé a darme cuenta que si comenzaba a leer, empezaba a entender más quién era yo a través de personajes. También me amplió una sensibilidad dentro de mí. Además, en ese momento la casa de mi abuela, porque en ese momento ellos vivían en Chimalhuacán, no había luz, ¿no? Y había luz de vela. Okay. Y entonces las lecturas eran a la luz de la vela. Pero mi tío tenía una guitarra y él había tomado clases de guitarra clásica y me enseñó, él también fue el que me enseñó técnicas de guitarra. Entonces ahí cogí también la guitarra y el instrumento como una forma de sanación espiritual. Muy bien. Sanación espiritual, ¿por qué sanación espiritual? ¿Todavía había dolor? ¿Qué había en ti? Había una desorientación por la desintegración de mi familia y eso pues me seguía marcando hasta ese momento de una manera extraña, o sea, no lograba entender bien por qué habían pasado las cosas. Pero entonces esta integración de la guitarra, la lectura, la poesía, me fueron haciendo entender cómo era la sociedad, por qué pasaban ciertas cosas, por qué las familias se desintegraban, por qué la cultura era importante, ¿no? Para poder eh, entenderse a sí mismo. Bueno, desde ese momento, ese contacto con mi tío fue una explosión, así fue una explosión interna tremenda. Yo me empecé a ver a mí mismo de una manera importante y de manera distinta, entonces empecé a configurar una personalidad. Y ya no quería hacer lo que todos hacían, hablar como todos hablaban, escuchar la música que todos escuchaban. Entonces ese es un momento de introspección para Witsi. Pues la parte del encuentro con tu tío y de pues el mundo que te enseña, ¿no? Un mundo de arte, pues, de la literatura, la música. Eh, y de ahí, tú me habías comentado hace un momento que a los 17 te sales de tu casa. Esto que me estás comentando es más o menos en el periodo de la secundaria. Exacto. Y después entonces viene otro cambio completamente porque por algo sales de tu casa. ¿Qué pasa en este momento después de la secundaria? Cuando tú ya empiezas a tomar decisiones por ti, cuando tú ya empiezas a encontrarte, ¿no? Ya empiezas a tomar en ese momento una personalidad, Witsi empieza a decidir quién es. ¿Qué pasa en este periodo de tu vida? Es muy curioso porque seguía viviendo en el pueblo, pero a 20 minutos del pueblo hay un municipio que se llama Ixtapaluca y yo quería realmente estudiar en el CCH Oriente, pero por asignación me tocó a esa prepa. Esa prepa no me gustaba, ¿no? Porque yo veía el CCH y además por la figura de mi tío José Luis, que él había estudiado en el CCH Oriente, yo quería ir al CCH Oriente por este nivel de influencia cultural y espiritual que tenía de él. Y pues en la prepa de ahí de Ixtapalooca, pues yo era un hippie, no era un rebelde. Y entonces pues yo no me vestía como él, yo traía un suéter de jerga, un morralito de tela, no llevaba libretas, llevaba hojas blancas y llevaba 10 hojas y con esas escribía mis tareas, mis apuntes, mis folders organizados. Siempre trataba de distinguirme de los demás y ya en ese momento comenzaba a desarrollar una ideología, no sé si, sí, una ideología política, podríamos llamarle revolucionaria, ¿no? Socialista cubana. Porque el Che, en ese momento, a mí el Che me dio una esperanza como joven de poder trascender mi realidad. Encuentras al Che en la lectura, supongo. Y entonces te marca el Che también. Y yo quería ser el Che en la prepa, ¿no? Ok, en el CCH. ¿En el CCH tú decides qué estudiar ya o todavía no? Es que quería entrar al CCH, pero como les comentaba, entré
a una prepa que estaba a 20 minutos de mi pueblo. Ajá. Entonces, pues yo no tenía ese contacto cultural tan fuerte, ¿no? De activismo político y demás, porque en esa prepa pues no pasaba otra cosa más que pues, chismes o noviazgos, o sea, eran muy pocos los que leíamos o escribíamos o pintábamos, éramos tres gatitos de toda la escuela. Pero ¿no crees que eso es lo normal, güey? Pues es la constante, creo. Sí, o sea, ya después comprendí que todos tenemos inteligencias y habilidades distintas. Claro, por supuesto. Cuando tengo esta rebeldía absoluta, empiezo cada vez a vivir menos en casa de mamá. En cuanto tenía un fin de semana o vacaciones, yo me iba a casa de mi tío. Okay. Y entonces, en cuanto se me propone hacer mi examen para la universidad y quedo finalmente en la UAM Iztapalapa, pues tomo la decisión de irme a vivir a Iztapalapa. Y por eso sales de tu casa. Por eso me salgo a los 17 de mi casa. Perfecto. ¿Y qué te vas a estudiar en la UAM Iztapalapa? Pues decido estudiar filosofía. Filosofía, Ajá. Muy bien. Y en eso terminas ahí en filosofía. En eso termino en filosofía. ¿Qué te marca en la universidad? Ahí también fue un mar de cosas porque, pues, como todo joven, a veces pretencioso, yo pensé que traía un nivel ya intelectual, ¿no? Con respecto a lo que me había pasado en la prepa, claro, de mi pueblo. Pero me doy cuenta que entro a uno de los mejores departamentos. Bueno, esto lo supe después, ya terminando la carrera. Entro a uno de los mejores departamentos de investigación de filosofía de Latinoamérica. Muy bien. Que creo que está a la par o incluso por encima de la UNAM. Y pues ya el nivel que yo traía con respecto a mis compañeros y los profesores que me tocaron, pues era muy elevado. Y me empiezo a sentir, ¿cómo se diría? Pues sí, con toda esta rebeldía y toda esta ideología, pues no era suficiente para pasar las materias, ¿no? Y entro en un periodo de una constante así gigantesca, gigantesca. Ya es a cierta etapa de la universidad, pues mi tío tiene otros compromisos, yo decido separarme de su cuidado y empezar a vivir solo. Y ahí empieza toda la historia que es muy tremenda también. A ver, platícanos esa historia, güey. Pues pasaron todo, ¿no? O sea, a veces yo por orgullo no iba a la casa de mamá a pedirle dinero y tenía que trabajar, ¿no? De pronto mi tío llegaba, pero ya más esporádicamente y me ofrecía como un apoyo de algo, ¿no? O vente, vamos a comer, vamos acá. Y me di cuenta que mi mundo se empezaba a ampliar. Encontré un trabajo, ese trabajo con un amigo que también vive en Iztapalapa, en Apatlaco, de la familia Botello. Me ofrece ir a estudiar teatro con él al taller de la universidad, me presenta a su amigo que es su maestro, okay, y se convierte en mi maestro de teatro. Estoy ahí en el teatro un par de años, el teatro me lleva a la danza y la danza me abre así igual el mundo de una forma bien importante. Ok, vamos a retomar un poquito entonces. Dejas la tutela de tu tío y tú te vas a vivir ya completamente solo. Dices, ya estuvo y pues obviamente, pues sí, muchas veces por orgullo, pues dices, yo puedo y ya empiezas tu vida de adulto. ¿Qué edad tenías en este momento? Tenía 20 años. Muy bien, entonces a los 20 años empiezas a tener trabajo, ya empiezas a ser una persona independiente, tienes trabajo, llegas al teatro, que sigue tu vida te ha orillado, te ha llevado a lo largo de todas tus etapas a esta parte cultural, a esta parte del arte, ¿no? La música, la lectura, dejaste el deporte ya definitivamente no, entras al teatro y el teatro te lleva a algo que te marca, que es la danza. La danza prehispánica. ¿Cómo conoces la danza y por qué te marca, Luchi? Parte de nuestro calentamiento era hacer un poco de danza prehispánica con mi maestro de teatro, y entonces yo me di cuenta que era muy torpe, ¿no? Para seguir los pasos y los ritmos, y que me doy cuenta que era completamente rítmico y que por eso no podía hacer bien las canciones también con la guitarra, por una arritmia. Pero empiezo a agarrarle el ritmo al tambor, empiezo a generar los pasos con el ritmo y los tiempos correctos, y hay una conexión ahí en mi cerebro muy interesante que me hace sentir distinto, ¿no? O sea, rítmico, y entonces busco un lugar donde me enseñen más, que no nada más me lo pongan como un calentamiento. Okay. Y así llego a un grupo de danza prehispánica que está en Iztapalapa, y pues ahí yo iba a aprender danza y terminé aprendiendo calendario azteca, lengua náhuatl, temazcal,
trabajo de montaña, a visitar otros estados de la República con el mismo motivo de la danza y a conocer a gente muy, muy interesante, pero al mismo tiempo muy sensible. Y entonces gente que tenía ese nivel de sensibilidad que yo pensaba que era extraño o que no lo iba a encontrar tan fácilmente, y pues una identidad. Y ahí pues otro tipo de crecimiento. Claro. ¿Y qué es lo que encuentras en la danza? O sea, porque es tan importante para ti la danza que mucha gente que te conoce, no sé si toda, pero te llama con un nombre que nace de la danza. Exacto. Entonces, para poder dejar, no sé, o a lo mejor de que tú lo tomes como un sobrenombre, ¿no? Pero de ahí, pues nace como te llaman ahora. Entonces, creo que es algo importante en tu vida, ¿no? Qué es eso que encontraste ahí, en ese mundo, que a lo mejor no habías encontrado en otro, o viene a completarlo? Yo lo pienso como un periodo completamente ya espiritual y completamente mágico en mi vida, porque terminó por fortalecer otros aspectos, ¿no? De mis otras actividades como era la música, la filosofía misma. Yo, te digo, no tenía el nivel, sentía que no tenía el nivel para la universidad, para la carrera de filosofía, pero la danza me empezó a dar otra perspectiva intelectual del mismo tema. Todo eso sucede cuando tú estás en la universidad. Todo eso sucede cuando estoy en la universidad. Se conjugan todas esas cosas. Ajá, sí. Y después, ¿qué sucede en ese tiempo de movimiento, en todo lo que es la parte de la universidad? Ya conjugas todo esto. ¿Qué sigue después de eso? Eh, yo creo que el final de ese periodo de la universidad fue también el final del periodo de un grupo de danza que tenía ahí en la escuela. Ok. Y ahí hice unas amistades tremendas, ¿no? Importantes. Igual fuera de la escuela, igual con amigos de la danza. Y entonces ahí yo empiezo a entender mi potencial. Conozco otro aspecto de mi vida que fue lo que significó mi trabajo durante muchos años, eh, porque va concatenado, ¿no? La danza tiene muchos aspectos y uno de ellos es la elaboración de artesanías. Entonces conozco artesanos y veo una manera de ganarme la vida, hasta, entre comillas, con cierta libertad, y haciendo algo que pues me fascina y me fascinó durante muchos años, que era poder crear con mis manos cosas que me daban dinero para poder comer, vestir y poder ahora pues, viajar tal vez un poco más. Ok, y ahora, con todo esto que has vivido, con toda esta experiencia que tienes, sé que después, en la vida adulta, vienen diferentes experiencias, no sé si llamarlas más fuertes, a lo mejor tienen un poco más de peso porque nuestras decisiones eh, a lo mejor afectan también a más gente que cuando somos más jóvenes, ¿no? Bueno, dependiendo a veces lo que hagamos en la juventud. Sin embargo, pues sí ya tenemos otro tipo de experiencias y de vivencias, ¿no? Eh, terminas la, la universidad, la terminas como filósofo, como licenciado en Sí, sí. filosofía, y después, ¿qué viene en tu vida, en la vida adulta? Cuando vienen todos esos cambios, ¿qué decisiones has tomado? ¿Qué, qué momentos has vivido? Eh, qué cosas recuerdas de esta etapa adicional? Porque ahora sé que, por ejemplo, tienes un hijo, ¿no? ¿Qué te lleva a tener un hijo? ¿Cómo lo has vivido toda esta parte? Pues precisamente eh, la mamá de mi hijo la conozco en la danza y entablamos una relación de noviazgo como de 4 años, y yo le propongo que tengamos un bebé y lo hacemos completamente planeado, y después de ceremonias muy fuertes que experimentábamos juntos y demás, pues tuvimos otro vuelco, ¿no? Completamente distinto, que era el de convertirnos en padres. Y pues sí, definitivamente me transforma la vida. Ya no me pienso así en esa libertad absoluta y ese tiempo y esa posibilidad de hacer cosas que a mí me interesaban desarrollar en el arte, sino ya dedicarme a trabajar de lleno para cumplir gastos y cuestiones que hacían falta en la casa, ¿no?
Entonces, sí, en mi mente, pues el tema del amor de padre, de tener a un hijo, pues es muy importante, muy interesante. Y de la misma forma, pues la responsabilidad, ¿no? Ok. De percibirse de manera distinta. Quiero hacerte dos preguntas muy puntuales. La primera, ¿qué piensas del amor de pareja? Más allá de las mismas experiencias que tenemos, más allá de lo que has vivido actualmente, ¿qué piensas de eso? Cuál, ¿Cuál es tu idea del amor de pareja? Eh, hay un término dancístico que se le nombra dualidad, porque es desde esta perspectiva romántica y filosófica, es un complemento, ¿no? Entonces considero que también una relación de pareja es un acto de amor por sí mismo, para empezar, pero también es un acto de compromiso, de vida y energético, Ok. ¿no? Entonces, también pues, es todo un fenómeno, ¿no? Y también es una responsabilidad muy grande porque vienen otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones, y definitivamente que eso también te puede ir haciendo madurar en la vida, en cuestiones emocionales. Ya no es como de me enojo y es mi rollo, sino si te enojas afecta de alguna forma ese día, lo que pase, ¿no? Y si, no sé, tienes algún triunfo, un éxito, pues es una felicidad compartida, ¿no? Y viceversa con tu pareja, si le va bien en algo, pues eso te llena de felicidad. Por supuesto, ¿no? O sea, hay un enlace muy, muy poderoso En una pareja. en una pareja. Muy bien. Y la segunda, ya tienes hijos. ¿Qué piensas del amor paterno o del amor hacia los hijos? ¿Cómo lo percibes? Percibo que es un amor infinito y completamente natural. Es un amor, no sé, a mí me gusta la poesía, comentaba, ¿no? E incluso llegué a escribir algunas cosas de manera formal, hacer un libro, y entonces yo acudo a la poesía, ¿no? Para poder tratar de darme a entender. No sé, es como mirar el mar por primera vez. O sea, ese amor es así de inmenso, ¿no? Como cuando te encuentras por primera vez el mar. Es grande, es bello, es infinito. Ok. Para poder cerrar, me gustaría que me dijeras entonces cuál es la percepción del amor hacia ti mismo. Ya me comentaste cuál es tu percepción del amor de pareja, del amor hacia los hijos. Ah, a lo mejor el amor a la familia también es importante, ¿no? Pero dejando de lado un poco el amor a la familia, ¿cómo percibes o qué piensas del amor hacia ti mismo, Mitzi? Recuerdo momentos caóticos de mi vida y sentimientos completamente oscuros, ¿no? Y negativos. Pero también recuerdo momentos muy luminosos. Y entonces creo que en esos momentos luminosos se expresa un amor propio así tremendo. Y, y hay ciertas calles que recorro y que recuerdo cuando me iba muy bien o cuando me iba muy mal. Y cuando recorro calles o lugares o encuentro personas de momentos en los que estaba completamente pleno, no es porque ahorita no lo esté, pero es una referencia. Entonces, tal vez el amor hacia mí mismo lo traduzco o me lo imagino, lo pienso como estar en paz. Estar en paz. Estar en paz. Porque la felicidad, esto era lo que platicaba con mi hijo, ¿no? Pienso que la felicidad sí es ese momento de risa, de disfrute, de placer, de pasarla bien, pero eso es un destello, ¿no? Es como un juego pirotécnico que está ahí y es bello, pero hay más, ¿no? De trasfondo, y es el cielo, y ese cielo es estar en paz, es la tranquilidad de no sentirte mal con nada, con nadie, y estar tranquilo en general, en todos los aspectos de tu vida, sean los recursos que tengas, el trabajo que tengas, si triunfas en algún proyecto, si no triunfas, si eres famoso, si no eres famoso, ¿sabes? Claro. Eh, entonces,
ya tenemos la definición del amor propio. Hablas del concepto de felicidad y hablas de momentos fugaces. A lo mejor lo que pasa es que definimos un poco mal la felicidad, y la felicidad es esa, la paz que tú comentas. Y podemos estar realmente felices todo el tiempo estando en paz. Exacto. Hay momentos a lo mejor fugaces, ¿no? Que tienes, pues eso, ¿no? Que a lo mejor es mucho más feliz. De igual manera, hay momentos en la vida que no estás bien. Y el no estar bien no está mal. Solamente son cosas que pasan en la vida. Si hoy, en este video, en esta entrevista que estamos teniendo hoy, pudieras decirte algo para que el día de mañana, si hay un momento en el que por alguna situación no estés bien, pudiera ayudarte, ¿qué te dirías, Tal vez, o sea, imaginándome que yo pudiera darme un consejo a mí mismo. Sí. O sea, como la canción de Aute, ¿no? En la que mira una fotografía, de hecho es una canción, en la que mira la fotografía y él dice, ¿cómo me gustaría encontrarme con ese niño que jugaba a los piratas y a ser un caballero contra monstruos y poder darle un consejo? Bueno, si fuera en mi caso como lo que estaba pensando Aute desde esa poesía y esa música, yo le diría a esa persona que está bien ser idealista, pero que también no todo es idealismo y no todo es romanticismo, ¿no? Que ese equilibrio entre lo espiritual y lo material es muy importante, porque yo estoy muy a gusto con todo lo que he hecho, ¿sabes? Intelectual y espiritualmente. No me siento en deuda conmigo en ese sentido, pero sí me empecé a sentir en deuda conmigo mismo en un sentido de cómo arreglar mi vida material, porque pues, de pronto se dificultan cosas y pues se dificultan más cuando no hay ciertos recursos, ¿no? Entonces yo solo le diría eso, ¿no? Que sí, que está bien, ¿no? Todo este tipo de pensamiento y el arte y el idealismo, ¿no? De transformar el mundo, pero que también es importante pensar en sí mismo, ¿no? En un sentido materialmente hablando. Muy bien. Pues Witsi, encantado de verdad. Me gustaría que nos comentaras una última cosa, algo pues que sea, que tú nos quieras comentar, algo que nazca de ti, lo que tú quieras decirnos, y, y pues para que le puedas dejar algo más de ti, ¿no? A las personas que nos ven, a mí en lo particular, la verdad es que muchísimas gracias. No, Entonces, pues antes de cerrar esta entrevista, ¿qué es lo último que Witsi nos quiere comentar de Witsi? Los Lakota tienen determinaciones. Los Lakota es una tribu del norte que también tienen filosofías muy parecidas a las prehispánicas de aquí de Mesoamérica. Ellos entienden el mundo desde muchas energías, por llamarlo de alguna forma, y se me hizo muy interesante una de ellas, y es una que en este momento de mi vida estoy viviendo. No, no la maldigo, más bien aprendo de ella, y ellos hablan de la energía del conflicto como una energía presente. La energía del conflicto como una energía que la naturaleza misma posee y que nosotros como seres humanos, como sus hijos e hijas, manifestamos. Es decir, que así como está bien estar en paz, también hay momentos de la vida en los que no estamos en paz, y que esa oscuridad también es parte de una vivencia, y que de pronto para apreciar la luz hay que vivir cierta oscuridad. Y pues que sí, o sea, que si están ustedes viviendo, o que si ustedes están pasando ahorita por un mal momento, que no se lamenten por ello, que más bien aprendan y que sepan que eso los va a volver más fuertes, porque eso genera sabiduría. Claro. Cuando muere alguien, cuando nos pasa algo difícil, sí duele, ¿no? Al inicio, pero después cuando crecemos eso nos fortalece demasiado, y es importante crecer porque la gente que nos rodea y que nos ama, amigos, familia, nos necesita fuertes, y esa sabiduría se transmite. Si tienes hijos o no tienes, es igual de importante porque gente que te rodea te necesita, ¿no? Y entonces pues pueden pasar cosas muy caóticas
pero siempre eso, igual como la energía del conflicto, viene la calma, viene la paz. Y ambas hay que abrazarlas y hay que entenderlas. Obviamente, si te quedas en la oscuridad, pues todo se derrumba, ¿no? Claro. Solo son pequeños pasajes. Muy Bueno, bien. en general podría decir eso. Perfecto, me parece muy bien. Sí. Pues Witsi, de verdad, un gustazo, amigo mío. Gracias. Sabes que muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por haberte tomado este tiempo, por haberte tomado la libertad de podernos contar un poco más, por tu honestidad, por tu confianza y por habernos dejado compartir un poco de tu vida con ustedes. Todos los días son mágicos. Todos los días nos despertamos y tenemos vida, es lo único que necesitamos. Si no tuviéramos vida, no abriríamos los ojos y no podríamos hacer nada. El día que tú cierras los ojos, no hay nada más. Lo que tenemos todos los días es la vida. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Witsi. ¿Puedo compartirles mis redes? Por supuesto que sí, si quieren seguir a Witsi, que les compartan sus redes, Bueno, claro que sí. Ya con eso termino. No te preocupes, por supuesto. Pueden encontrar algo de mi trabajo musical en YouTube como Leonardo Munguía, como Colibrí de Asfalto y como Venado Sol, que son 3 canales, 3 proyectos distintos. Y en Facebook estoy como Colibrí Negro. Y ahí pues no sé, checan algo de mi trabajo, que también es un poco amplio, o ahí ando haciendo varias cosas. Y si se les ofrece algo, pues ahí está su servidor. Y ya, gracias Isai. Pues mira, de todos modos les dejamos sus redes en la parte de la descripción del video. Y pues bueno, cualquier comentario que tengan, si quieren algo que compartir, por favor, están abiertos. Si en algún momento quisieran pasar a una entrevista aquí, también bienvenidos. Este espacio es para ustedes, para compartir nuestras vidas, para compartir nuestro día al día. Y muchas gracias. Que tengan una excelente tarde, noche, a donde quiera que estén. Buen día. Muchas gracias, Witsi. Hasta luego. Cuídate. Gracias.